acerca de la importancia del fruto en nuestras vidas. Hoy vamos a ver acerca del fruto como la evidencia del cristiano. Y hay un pasaje en el libro de Mateo que vamos a estar estudiando en esta mañana, que dice lo siguiente. Si ustedes tienen ahí, lo leen. Si no, pueden también buscarlo en sus Biblias. Dice lo siguiente: cuídense de los falsos profetas que vienen a ustedes disfrazados de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Ustedes los conocerán por sus frutos, pues no se recogen uvas de los espinos, ni higos de los abrojos. Del mismo modo, todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. El buen árbol no puede dar frutos malos, ni el árbol malo dar frutos buenos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego, así que a ustedes los conocerán por sus frutos. Amén. Sí, eso está escrito en Mateo capítulo 7, versículos 15 al 20. Y conozcamos un poco acerca del contexto. El contexto en el que se desarrolla este pasaje. Mateo, el Evangelio según San Mateo, justamente está escrito por Mateo, que fue uno de los 12 discípulos de Jesús. Y este Mateo tenía una característica muy especial, que Mateo era un cobrador de impuestos. Era una de las personas más despreciadas en la sociedad cuando él vivía. Los cobradores de impuestos eran, para la gente común y corriente, era una lacra social. No les querían. Les cuento un poco. Los cobradores de impuestos se ponían en las puertas de las entradas de las ciudades. Antes las ciudades regularmente eran ciudades amuralladas, donde solamente había una o máximo 2 puertas de entrada. Entonces, en esas puertas de entrada se ponían los cobradores de impuestos, agarraban una mesita, a una sillita y se sentaban. ¿Y cuál era su trabajo? Su trabajo era que todo el que pasaba por la ciudad, todo el que pasaba mercancía, todo el que llegaba nuevo, tenía que pagar impuestos. Pero eso era Mateo. Entonces Mateo era una persona un poco despreciable para los demás. Los cobradores de impuestos no tenían muchos amigos, salvo aquellos que disfrutaban de sus riquezas. Pero el pueblo común y corriente, el pueblo de a pie, el pueblo que está bien, no era muy amigo de los cobradores de impuestos. Sin embargo, Jesús un día, pasando o entrando justamente por la ciudad, le mira a Mateo cobrando su impuesto ahí con su libretita, ahí con su cajita, con sus moneditas, y le dice: Mateo, sígueme. Y dice la Biblia que Mateo dejó todo lo que tenía, dejó su mesa, su silla, su caja, sus notas, dejó todo y le comenzó a seguir a Jesús. Ahora, pensemos un poquito más. ¿Cómo creen que era la relación de Mateo con los otros discípulos? ¿Creen que Mateo llegó y de una les cayó bien y dijo: ve, un cobrador de impuestos, qué chévere que se haya unido a nuestro grupo? No, no es cierto. Al contrario, quizás muchos se hacían a un lado: ay, ya viene Mateo, Mateo. ¿Cómo va a estar aquí Mateo si nos andaba cobrando y ahora anda diciendo que está siguiendo a Jesús? No, algo está tramando. Entonces creo que la vida de Mateo no fue tan así como a veces pensamos que Jesús llamó a los 12 y los 12 todos se amaban y eran juntos y oraban juntos. No, eran unas relaciones complicadas. Cada discípulo tenía su carácter, cada discípulo tenía su contexto. Y Mateo tenía un contexto mucho más evidente, mucho más público. Él era cobrador de impuestos. ¿Cuántas veces no le cobraría a Pedro los impuestos? ¿Y cuántas veces no sería intransigente con decir: no, tú me pagas, si no hay venta, si no hay mercado, y si no pasas a la ciudad? ¿Cuántas veces sería así, Mateo? Porque regularmente los cobradores de impuestos no es que se sentaban con una cara linda, ¿no? Y les decían: ay, por favor, págueme los impuestos. Les voy a esperar aquí hasta que usted tenga la amabilidad de pagarme los impuestos. No. Al contrario, los cobradores de impuestos eran personas muy déspotas, muy groseras. Porque saben que cuando existe dinero en el medio, como que la gente cambia. Entonces Mateo era una de las personas que necesitaba evidentemente demostrar que había cambiado. Porque una persona que cobraba impuestos no era bien vista y tenía un montón de fallas. Tomando un poco la comparación, para este tiempo, nosotros estamos viviendo una situación política muy terrible.
Y una de las cosas que está en el ambiente de nuestro país es la falta de confianza que tenemos nosotros en los políticos. ¿O alguien confía en los políticos? Levante la mano. ¿Quién confía en los políticos? ¿Seguro? Pero verán, Nebot 2021, dicen, ¿no? No. Isa, comienza la paliza, también comencé a escuchar este fin de semana. ¿Alguien confía en los políticos? ¿Y si es un político cristiano? Pero es cristiano, pues. O sea, pero ya, y póngase que venga uno y se siente por ahí en la iglesia y después digan, vote por mi alcalde. No, pero ¿por qué? Es cristiano, es buena gente. No, el Faustito dice, y solo que yo me lanzo nomás ahí. ¿Y si es del pastor? Ahí les quiero ver. Ya lo voy a... Primero tiene que dar, dice, a ver qué ofrecen las campañas. ¿Saben? Creo que la misma sensación que nosotros tenemos con los políticos hoy en día, así sean cristianos, creo que es la misma sensación que tenían los discípulos con los cobradores de impuestos en ese tiempo. Era muy difícil que le crean que realmente es cristiano. Después de haber robado tanto, después de haberse enriquecido con la plata de los demás, después de haber sido un grosero y un déspota en la puerta y exigiendo que le paguen, después de hacer todo eso, resulta que ahora es cristiano, que sigue a Jesús, que habla del amor a los demás. Era muy difícil, y me imagino que era muy difícil para Mateo estar sentado y de repente ver miradas acusadoras de, por ejemplo, Pedro, que no tenía pelos en la lengua, ¿no? Miradas acusadoras de Pedro y decir, vos me cobraste de más, ¿no? Ya te voy a cobrar a ti también. O miradas acusadoras de Judas, por ejemplo. Judas, ¿qué no hubiera hecho yo con la platita que vos tenías, Mateo? Así hubiera estado haciendo. Pero, como les digo, Mateo, además de ser un discípulo de Jesús, además de ser un seguidor de Jesús, también era una persona un poco letrada, porque como hacía cuentas, como llevaba libros y todo lo demás, él tenía una capacidad de escribir. Y al leer lo que nosotros dijimos, creo que Mateo tenía muy en claro lo que él quería decir. Porque él estaba hablando acerca de aquellos que se estaban disfrazando de ovejas y que en realidad son lobos rapaces. ¿Y saben por qué Mateo pone esta frase que más adelante vamos a ampliarla? Porque él había hecho eso. Él se había vestido de oveja de sus hermanos. Y después, cuando ya tenía toda la confianza, sacaba las garras y les cobraba hasta el último centavo. ¿Cuántas personas habría metido Mateo a la cárcel por no pagar impuestos? ¿Cuántas personas habrían quedado sin dinero, sin hogar, por los impuestos? Y que ahora tenía que demostrar con su vida y con lo que hacía que realmente el cambio y su forma de seguir a Jesús era real. Tenía que demostrarlo porque la gente no le creía. ¿Estamos? Ese era Mateo. Ahora, ¿en qué momento Mateo escribe esta parte? Mateo escribe esta parte en una de las famosas partes del Nuevo Testamento que se llama el Sermón del Monte, que son varios capítulos, desde el capítulo 6 más o menos, desde el capítulo 9, donde hay un montón de enseñanzas, de mandamientos, de principios y de valores que Dios quiere enseñar a su pueblo. Hay muchos que dicen que el Sermón del Monte es la constitución del reino. Si ustedes leen el Sermón del Monte, van a encontrarse con muchas leyes, principios, mandamientos que nos motivan a saber cómo debe ser nuestra vida cristiana. Y hay muchas cosas que incluso son muy chocantes para nosotros, como amar a los enemigos, por ejemplo. Porque a los enemigos no se les ama, dicen algunos. Hay que hacerles lo mismo. Pero en el Sermón del Monte hay una parte específica que habla sobre el amor a los enemigos, que habla sobre la oración, que habla sobre el diezmo, que habla sobre preocuparse por los pobres. Hay las famosas bienaventuranzas. Entonces, el Sermón del Monte es la constitución del reino de Dios. Si nosotros queremos realmente saber si estamos viviendo en el reino, tenemos que aprender y vivir lo que está en el Sermón del Monte. Así que hay mucho por aprender, pero hoy nos vamos a dirigir en esta partecita que Mateo escribió acerca de los árboles,
de los frutos y de qué es lo que nosotros tenemos que hacer. Amén. ¿Estamos ahí? Le ubicaron más o menos lo que vamos a estudiar. Mateo capítulo 7, versículo 15, dice: cuídense de los falsos profetas que vienen a ustedes disfrazados de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Ustedes los conocerán por sus frutos, pues no se recogen uvas de los espinos ni higos de los abrojos. Eso dice el versículo 15 y 16 de Mateo capítulo 7. Ok. Hablemos un poco por qué Mateo comienza a hablar de eso. Ya les adelanté un poco antes, ¿no? Mateo sabía muy bien lo que significaba ser falso. Mateo sabía muy bien lo que significaba vestirse de oveja siendo lobo. Mateo sabía muy bien aparentar para después sacar las garras. Mateo sabía muy bien cómo poder ganarse la confianza de la gente y después hacerles mal. Y Mateo enseña eso porque en la vida cristiana en general y porque en nuestro caminar cristiano nos vamos a encontrar con falsos. Luego que murió Jesús, muchas personas vieron que el ser profeta o maestro era una oportunidad de sacar provechos para sí mismos. Cuando murió Jesús y después de todo lo que pasó, toda la ciudad, las ciudades se habían enterado de que hubo alguien que murió, de que había un maestro que le llamaban rabí, de que había alguien que saneaba enfermos, y la multitud le seguía, pero cuando mataron a Jesús y después Jesús resucitó y quedaron los discípulos, mucha gente vio en esto como una oportunidad de hacer plata. Dijo, bueno, como esto de enseñar a los demás y de ir caminando y todo lo demás está bueno. En los tiempos que Mateo escribió su evangelio, habían muchos otros, entre comillas, maestros que comenzaban a llamar a discípulos y hacer lo mismo que Jesús hacía. Ahora, la intención de ellos no era la que Jesús tenía. La intención de ellos era meramente individual, egoísta. Y ellos dijeron, ser maestro, ser rabí, tener un grupo de discípulos es un muy buen negocio, porque ellos pueden mantenerme. Esto pasó en los primeros siglos, después de que Jesús murió y después de que Él dejó la gran comisión. Nosotros conocemos la historia de la iglesia en Hechos, ¿no? Pero aparte de la historia de la iglesia, hay muchas otras historias que narran algunos otros textos de justamente personas que comenzaron a tratar de hacer el evangelio y la enseñanza como un negocio. Y Mateo tenía muy claro en eso. Entonces, cuando Mateo escribe esto, les dice a las personas a las que está dirigido el evangelio, cuídense, porque hay muchos que se van a disfrazar y no son nada que falsos maestros, falsos profetas. Les cuento que esto pasó hace 19 siglos y un poco más. Pero esa radiografía que les di es muy probable que hoy también esté pasando. En la actualidad también nosotros podemos encontrarnos con falsos maestros, con falsos profetas, que lo único que quieren es aprovecharse de la gente. A veces sacarles literalmente dinero, entre comillas, por enseñarles el evangelio. Entonces Mateo dice, miren, tengan cuidado, porque sí va a haber. Y como les digo, parece que Mateo se adelantó a 19 siglos después para darles la razón que en realidad hasta ahora pasa lo que pasaba en el primer siglo. Ahora, en la vida cristiana nosotros podemos encontrarnos fácilmente con falsos profetas, falsos maestros, falsos cristianos, falsos hermanos y falsos amigos. ¿O no? Sí. Si usted no se ha encontrado con ninguno de estos falsos, déjeme decirle que siga por el camino donde está y no se desvíe. Siga nomás tranquilo y dile gracias a Dios porque nunca se encontró con ninguna de estas personas. Pero si ya se ha encontrado, usted se va a dar cuenta que muchas veces los falsos profetas, falsos maestros, falsos cristianos, falsos amigos, falsos hermanos, lo único que causan en el corazón de cada uno es dolor. ¿No es cierto? Ahora, hasta ahí terrible la situación. Uno puede decir, entonces, ¿para qué voy a ir a la iglesia? Yo he escuchado a muchas personas decir una cosa, yo no voy a la iglesia porque ahí todos son hipócritas. Yo he escuchado a mucha gente decir eso.
Y les voy a decir que sí, en realidad en la iglesia está llena de hipócritas. No porque quieran serlo, sino porque muchas veces el conseguir tener una vida cristiana real es un proceso que estamos caminando. Y además porque si fuéramos todos santos y todos fuéramos perfectos, tendríamos que estar en el cielo y no todavía aquí. Porque es un proceso. Ahora, la Biblia no solamente se queda con el hecho de advertirte de que eso va a pasar, sino que te da una forma de que tú no caigas en el engaño. ¿Estamos? Porque dice, o sea, miren, se van a encontrar con esto. O sea, es la advertencia para todos. Pero ustedes pueden adelantarse a la situación y saber y no caer en las trampas de los falsos. Miren, una de las cosas que nosotros podemos ver en los falsos profetas, maestros, cristianos, hermanos, lo que sea, es que siempre una persona falsa va a tener una evidencia clara en el interés propio que tiene. Hay gente que solamente busca interés para sí. Hay algunos intereses que son demasiado evidentes, como por ejemplo el interés de poder. Hay personas que se les nota a leguas que lo único que quieren es llegar a estar en el liderazgo al frente. Es un interés propio. Hay personas que se les nota a leguas que lo que quieren es ganar plata. Yo una vez conocí, no voy a decir nombres, solamente voy a decir lo que conozco. No para que se asusten, sino para que se adviertan igual. Una vez escuché de una iglesia donde el pastor se paró y le dijo, bueno hermanitos, saben que el día miércoles les espero para una reunión importante. Todos están convocados, es una reunión súper trascendental para la vida de la iglesia. Y claro, todos preocupados, ¿qué pasará? ¿Irá a renunciar el pastor? ¿Qué pasará? ¿Irán a salir del lugar? No sé. Entonces, cuando llegó el pastor, ese día muy importante, la iglesia estaba llena. Entonces, el pastor prendió el video y salió. En ese tiempo estaba de moda el famoso, ese café orgánico. No sé si ustedes alguna vez vieron, es un café que se vendían en funditas, todo eso. Y entonces el pastor literalmente les obligó amablemente a que todos los de la iglesia se unan a su red de vender café. O sea, uno puede decir, pero ¿cómo hizo eso la gente? Pues que la gente, como les dije, a veces mira a los falsos y se cree porque los falsos están disfrazados de ovejas. Y cuando nosotros podemos descubrir que alguien tiene un interés propio en lo que está haciendo, pues podemos tener esa oportunidad de frenar y no caer en la trampa de ellos. Eso es lo que está advirtiendo Mateo en este pasaje. ¿Estamos? Así que miren, falsos se van a encontrar siempre en cualquier parte. Y la iglesia, lamentablemente, no es un lugar donde no exista eso. Van a ver, pero tenemos que darnos cuenta de qué hacer nosotros con eso. Un verdadero profeta, según lo que dice Mateo, debe ser coherente entre lo que enseña y lo que hace. Otra forma de poder darse cuenta si alguien es falso es cuando te enseña un montón de cosas y a la vuelta de la esquina tú le ves haciendo todo lo contrario. Sí, les voy a poner un ejemplo muy claro. Espero que no me pase porque realmente es algo que oro todos los días para que Dios pueda decirme y que me ayude, porque es una lucha diaria. No serviría de nada si yo estoy compartiendo un curso de matrimonio, si mi matrimonio está hecho pedazos. No hay coherencia. Puedo hablar muy lindo, puedo saber todos los principios, puedo enseñarles todo, hacer videos, puedo tener toda la expresión para convencerles de la verdad. Pero si yo doy una clase donde estoy tratando de ayudar a que los matrimonios vivan conforme al propósito que Dios quiere y que tengan una vida clara, y mi matrimonio está hecho pedazos, no hay coherencia. Y un falso profeta no es coherente en lo que dice. Un falso maestro no es coherente en lo que hace. Un falso maestro puede pararse aquí en una clase y decirte un montón de cosas que tienes que hacer, pero te das la vuelta y él está haciendo todo lo contrario. Y eso es lo que decía Mateo. Mateo decía, por sus frutos les van a conocer. Miren, hermanos, es algo muy duro y muy doloroso, pero muchas veces nosotros, los que estamos al frente, los que estamos enseñando, tenemos que en lo posible pedirle a Dios mucha sabiduría para que el Señor nos dé la oportunidad de que lo que estamos predicando aquí lo vivamos día a día. Porque si no, somos falsos maestros.
Y al final de este pasaje, el Mateo dice a dónde se van a ir, ¿no? Dice que Dios los cortará y los echará al fuego. Y yo puedo convencerles a todos de que soy una muy linda persona, una persona que ama a Dios y todo lo demás, pero si mis frutos demuestran todo lo contrario, puedo hablar muy lindo, pero no estoy siendo verdadero. No estoy siendo real, estoy siendo falso. Y lamentablemente, como les dije, lamentablemente, en la iglesia cristiana hay mucho de este tipo de personas. Y nosotros tenemos que aprender a discernir eso. ¿Cómo? Viendo los frutos. Pero ya vamos a ver qué clase de frutos. Porque a veces también conozco a personas que creen que los frutos es traer más gente a la iglesia. Y hay personas que tienen una capacidad de convencer a la gente. O sea, si esta servilleta les pueden vender, le venden la servilleta. Porque tienen esa capacidad de poder buscar eso. ¿Estamos? Entonces, Mateo en esta primera parte de este pasaje le dice, miren, cuídense de los falsos. Cuídense porque hay personas que van a enseñar todo lo contrario a lo que viven. Cuídense porque hay lobos disfrazados de ovejas dentro de ustedes mismos. Cuídense. ¿Cómo? Identificando y viendo los frutos de esas personas. ¿Estamos? Después de eso, en el versículo 17, Mateo dice, del mismo modo, o sea, del mismo modo, ¿qué mismo modo? Del mismo modo de que los falsos profetas tienen frutos malos y que los falsos profetas hacen cosas malas. Dice, del mismo modo, todo árbol bueno da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. Miren, el fruto que nosotros damos evidencia lo que realmente soy. No podemos cambiar nuestra esencia aunque aparentemente hagamos cosas buenas. La intención del corazón la conoce Dios. Versículo 18 dice, el buen árbol no puede dar frutos malos, ni el árbol malo dar frutos buenos. Ok, aquí hay un cortocircuito en mi cabeza. O sea, dice, los árboles buenos no pueden dar frutos malos, y los árboles malos no pueden dar frutos buenos. Entonces, ¿dónde estaban los cristianos para ayudar a los demás en estas últimas manifestaciones? Ok, ese es un cortocircuito que hay en mi cabeza. Yo sé que muchos de ustedes fueron a ayudar, pero el otro cortocircuito más intenso que hay en mi cabeza es que había gente que no conocía a Dios, pero que estaba ayudando. Pero aquí dice la Biblia que el árbol bueno no puede dar frutos malos, ni el árbol malo no puede dar frutos buenos. Entonces, miren, hay mucha gente que no conoce a Dios que puede hacer cosas buenas, pero la intención del corazón solamente la sabe Dios. Y saben, por más buenas cosas que haga, lo que el corazón quiere hacer muchas veces es, como decía, buscar un interés propio. Y a veces ese interés propio solamente hay una palabrita muy pequeñita, es reconocimiento. Dios sí sabe lo que hay detrás de cada cosa buena que hacen las personas que no conocen de Dios. Así es la Biblia clara, no puedo yo irme. Si usted no está de acuerdo conmigo, pues péguese con Mateo. Usted dice, no, pero yo he visto muchas personas que no conocen a Dios que hacen cosas buenas. Sí, o sea, puede haber, pero la Biblia me dice que los árboles malos no dan frutos buenos. No se pegue conmigo. Y al contrario, vamos ahora a la otra parte, porque esta parte es para los de afuera, decimos ya, vamos con los de dentro. Dice que un árbol bueno no puede dar frutos malos. Ok, pero miren, déjenme decirles un dato bien escalofriante. Este dato dice que el nivel de divorcios dentro de la iglesia cristiana es el mismo y hasta un poquito más de las personas que no van a la iglesia. A ver, entonces, un árbol bueno no puede dar frutos malos. Entonces, ¿qué tengo?
¿Tengo personas buenas haciendo el bien? ¿O personas malas haciendo el bien? Miren, si una persona cristiana no da frutos buenos, lo que significa es que todavía no es un árbol bueno. Así de simple. Si usted todavía está luchando con ciertas cosas, quiere decir que todavía está en proceso de convertirse en un árbol bueno, porque un árbol bueno da buenos frutos. Y esa es la lucha que nosotros tenemos. Por eso miren, el fruto evidencia lo que yo soy. El fruto evidencia que si yo soy cristiano no puedo andar criticando a la gente, porque estoy dando un mal fruto. Y un árbol bueno no da frutos malos. ¿Sí? O sea, el hecho de que sea cristiano, si yo me considero cristiano y digo que ya conozco 10, 15, 20 años de Dios, he ido a 1, 2, 3, 4 iglesias, pero ando criticando, ando juzgando, ando mintiendo, ando haciendo otra cosa, lo único que me da a entender a mí, según lo que dice Mateo, es que esa persona nunca conoció a Cristo. Dígale a la persona que está a su lado, un árbol bueno da buenos frutos. Y les voy a nombrar algunos frutos. Unos frutos bien tranquilos, ¿no? ¿La crítica será un buen fruto? ¿Será un buen fruto? ¿La envidia será un buen fruto? ¿La irresponsabilidad será un buen fruto? ¿La impaciencia será un buen fruto? ¿El no obedecer será un buen fruto? ¿El ser gritón, grosero será un buen fruto? Ok, entonces, ¿de qué estamos hablando? De que muchas veces nosotros nos quedamos con las cosas que están ahí y comenzamos a decir, no, es que yo hago cosas buenas. Yo hago cosas buenas. Yo llego a la iglesia, yo comparto con mi familia, yo salgo a dar de comer a los pobres, yo hago esto, entonces yo estoy haciendo bien. Pues déjeme decirle que si usted está haciendo bien, pero también está haciendo cosas malas, la Biblia dice que no hay coherencia, porque un árbol bueno no puede hacer cosas malas o dar frutos malos. Un árbol malo no puede dar frutos buenos. Entonces, todo lo que usted haga bueno, quizás solamente es por su propio interés personal, por quedar bien con su esposa, con sus hijos, con el pastor, con la iglesia, para que no me critiquen, para que no me hablen, para que ya no molesten. Usted es el que analiza eso en su vida. No soy yo, es la Biblia. Árbol bueno, frutos buenos. Árbol malo, frutos malos. El árbol bueno no da frutos malos y el árbol malo no da frutos buenos. ¿Está clara la lógica? Sí, ¿no es cierto? Ok, entonces eso es para autoanalizarnos, ¿no? Porque hay algunos que ya están diciendo, ¿ves? No es para decirle ves, es para que usted se diga, entonces cuando yo miento, eso quiere decir que todavía no soy un árbol bueno, por más que venga a la iglesia, porque además que ya me haya bautizado 3 veces. No, la única forma de conocer lo que soy son los frutos que yo doy. ¿Estamos? Según el pasaje, como les dije, podemos ser buenos árboles o malos árboles, no hay más. Pero cuando yo me autoanalizo y digo, ok, la única forma de saber que Dios está trabajando en mi vida es cuando yo estoy dando fruto. No existe otra forma de ser, de ver las cosas. ¿Estamos? Si usted no da fruto, no sabemos, no hay evidencia de que usted conozca a Dios. Y si usted da fruto malo, tampoco hay evidencia. El fruto, como les dije, ¿qué es el fruto? El fruto revela si mi carácter se está pareciendo más al de Cristo. Eso es lo que hace el fruto. Revelar que mi carácter se parezca más al de Cristo. Cada día, en todas las áreas. No solamente en las cosas más fáciles, en todo. Que mi carácter se parezca más al de Cristo. ¿Estamos? ¿No les gustó, parece? ¿Estamos? Ahora, ¿qué implica todo esto para mí? Ya vimos las cosas, vimos que el
El pasaje es demasiado claro e ilustrativo, no podemos buscarle la vuelta. Mateo es muy claro en lo que quería decirles. Entonces, ¿qué implica para mí? Número uno, vamos a encontrarnos, o ya te encontraste, con profetas, maestros y cristianos falsos. La evidencia más clara serán sus frutos. Y como les dije, no significa lo que hagan, sino su carácter. Porque como les dije, ese día de las manifestaciones hubo un montón de gente ayudando. Si nosotros juzgáramos por lo que la gente hace, nosotros podríamos decir, ay, ese montón de personas que conocen a Dios. Pero no conocían a Dios. Porque el verdadero fruto evidencia el carácter que tenemos. Y el carácter tiene que ser un carácter que se parezca al de Cristo. Amén. Número 2, los aparentes frutos buenos que dan personas que no conocen a Dios responden a un interés propio de cada persona para su beneficio. Como les digo, no está en nosotros el buscar cuál es su beneficio, pero esas personas conocen muy bien lo que quieren hacer. Como les dije otra vez, poniendo el ejemplo, si un político, el hecho de que se pare aquí y diga yo amo a Dios, no es suficiente para que nosotros le creamos, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque los políticos están cargados de corrupción y de buscar beneficios para sí mismos. Pero saben, eso no solamente hacen los políticos, lo hace todo el mundo. Y a veces cuando hacemos cosas buenas, entre comillas buenas, solamente estamos buscando un beneficio detrás de eso. Reconocimiento, poder, plata, amistades, como es, contactos. Miren, y creo que el pastor también es testigo de eso. Cuando uno es una figura pública y uno tiene un programa de radio, aparecen un montón de amigos. A mí me llaman un montón, me dicen, hola hermanito, ¿quién también será? Y me dicen hermanito, y no sé si serán hermanitos, pero me dicen hermanito. Hermanito, ¿cómo está? Algunos se ponen así como más, que digo, o sea, le ponen un poquito más, ¿no? Yo recuerdo que una vez me llaman, dice, una persona dice, le digo, aló, buenos días, buenas tardes. Dice, buenas tardes, varón de Dios. Así con una voz así. Dice, yo dije, este man es... Bien. Así me dice, ¿quién también será ese hermano, no? Y claro, después de que me dice varón de Dios, así como una varón de Dios, después hermano, lo que pasa es que vamos a hacer un evento y quería ver si en la radio usted puede pasar una mención. Varón de Dios. Así, entonces, las aparentes cosas buenas que las personas que no conocen de Dios hacen, tienen que ver con un interés para su beneficio. Y lamentablemente dentro de la iglesia hay muchas de esas personas, como dice Mateo. Pero eso no se queda ahí, porque nosotros debemos de estar conscientes que podemos dar frutos buenos o malos. Nosotros decidimos qué clase de árbol ser. Sí, Mateo dice, hay árboles buenos que dan frutos buenos y hay árboles malos que dan frutos malos. Solamente hay dos clases, no existen más. Pero nosotros decidimos qué clase de árbol ser. Nosotros lo decidimos. Yo quiero ser un árbol bueno, por si acaso. ¿Ustedes? No les veo convencidos hoy, de verdad, a veces. Muy bien. Número 4. El fruto no solo se revela en las cosas que hacemos, como les dije, sino en la forma como nuestro carácter se va pareciendo al de Cristo. Miren, hacer cosas buenas no es suficiente, pero cuando yo tengo el carácter de Cristo, ese carácter de Cristo me va a llevar a hacer cosas buenas. Sí, porque cuando tengo el carácter de Cristo voy a amar a las personas y entonces por amor voy a darles de comer, voy a darles de vestir, voy a preocuparme por ellos. Pero yo, si no conozco de Dios y no tengo el carácter de Cristo, también puedo ayudar a la gente para tomarme la foto para el Face, para que me reconozcan, para salir de la casa con pretextos. Mamita, voy a dar de comer a los pobres. Y se van. Y vuelven a los 2, 3 días. Y claro, les dieron de comer a los pobres. A los pobres de la cantina les dio de comer. O sea, sí. Entonces el fruto
no se revela solamente en las cosas, sino en el carácter. Y el carácter nos lleva a hacer cosas buenas. ¿Estamos? Hay mucha gente que no quiere acercarse a Dios porque se encontraron con personas cuyo fruto no era coherente con lo que predicaban. Es nuestra tarea demostrar que podemos dar fruto. Miren, hay mucha gente que no, cuando usted le invita a la iglesia, dice: no, yo no quiero ir a la iglesia porque ahí son todos unos hipócritas. Yo no quiero ir a la iglesia porque ahí todos hablan mal de los demás. ¿Y saben por qué tienen ese concepto? Porque hubo cristianos que hicieron justamente eso. Entonces es nuestra tarea. Si yo soy un árbol bueno y quiero dar buenos frutos, es nuestra tarea cambiar esa tendencia que la gente tiene. Como en los políticos, como les digo, uno no cree en los políticos. Que aparezca un político que no sea corrupto y que diga la verdad, cuando aparezca, la gente va a estar con esa persona. De la misma manera, cuando aparezcan cristianos que realmente sean coherentes entre lo que hablan y lo que hacen, la gente va a decir: allá sí quiero ir. Y yo creo que muchas de las personas que han venido a la IBF ha sido por eso, porque han visto matrimonios que realmente están dando ejemplo. Cuando usted sea un matrimonio que dé ejemplo y que esté viviendo el reino y el propósito de Dios, la demás gente va a comenzar a mirar y va a decir: ¿ves? ¿Por qué no pelearán? ¿Por qué estarán bien? O sea, ¿por qué no se va de la casa a pesar de las cosas? ¿Por qué? Porque hay un propósito mucho más grande. Y cuando la gente de afuera mira, dice: yo también quiero. Y me acerco a esa persona y conozco a Dios y sigo lo que Él quiere. Amén. Es una responsabilidad de nosotros, no es del pastor, no es de los líderes, no es de los que predican, es de cada uno de nosotros, porque los ojos de la gente están puestos sobre nosotros. Y cuando usted da malos frutos, no solamente queda mal usted, queda mal Cristo, queda mal su iglesia. Así que tratemos y busquemos ser árboles buenos que dan buenos frutos. Les dejo con esta frase final. El fruto que producimos en nuestra vida está ligado al carácter que desarrollamos cuando nos parecemos más a Cristo. Ese carácter nos mueve a actuar y ser los ojos, las manos y los pies de Jesús en medio del mundo de caos. Cuando tenemos el carácter de Jesús, nos va a mover a hacer cosas. Algunas cosas muy locas, como salir a dar de comer a la gente que estaba peleando y meterse ahí en medio del toque de queda, como nos contaban por ahí. O sea, esas son locas cosas, ¿no? ¿Pero por qué? Porque el carácter de Dios me mueve a hacer eso. El carácter de Dios me mueve a perdonar a quien no se lo merece. El carácter de Dios me mueve a amar a mi enemigo a pesar de que se merece todo lo malo. El carácter de Dios me mueve a obedecer a mis autoridades. El carácter de Dios me mueve a ser humilde. El carácter de Dios me mueve a amar a mi familia, a mi esposa, a serle fiel, a darles tiempo a mis hijos. El carácter de Dios me mueve a hacer cosas buenas, a ser los ojos, los pies y las manos de Jesús en este mundo. Pero ese es el fruto que Dios quiere que demos, fruto bueno. Si no, hermanos, lamentablemente déjenme decirles con tristeza en el corazón que usted va a ser uno más del montón. Si usted no da buen fruto, va a ser uno más del montón. Hay miles de cristianos en esta ciudad, nominales, que solamente vienen a la iglesia por cumplir, pero que su carácter deja mucho que desear. Yo quiero que mi carácter se parezca al de Cristo. Y si usted quiere hacerlo, póngase de pie también. Nos encuentras por el sector Mall El Jardín, en la Alemania y República, frente al edificio Las Cámaras. Caminas unos pocos metros y verás nuestro rótulo. IBF, Familias Bendecidas.